Hola, ¿qué tal amigos? Hay un tema que quiero compartir con ustedes que hace una semana me ha estado dando vueltas en mi corazón y el Señor ha estado organizando esas ideas. Y nosotros, pues, cuando los que conocemos lo que dice las Sagradas Escrituras, sabemos que Dios comenzó esta vida eterna, esta vida que Él nos vino a traer en el jardín del Edén, ¿verdad? Es así como nosotros vemos que comenzó ese reino, pero algo sucede, ¿verdad? Que nos quita de esa esencia que era Dios mismo en nosotros y con nosotros. Y entendemos, ¿verdad? Que como comienza todo ser en una fase de ignorancia, en una fase de un conocimiento que tiene que ser desarrollado, pues así fue que Adán comenzó en este jardín que Dios creó, ¿verdad? Pero algo notamos porque pensamos que el principio que Dios nos hablaba en las escrituras viene de algo más. Y lo notamos porque cuando nosotros vemos este jardín donde Dios creó a su hombre, del cual tenía ese propósito que vendría el Mesías, esa fue la razón, no significaba que no había otra humanidad, otra civilización anterior. ¿Y por qué lo sabemos? Porque según vamos leyendo en Génesis, ese jardín se dividía, había un río, ¿verdad?, que nacía del centro de este jardín, que se dividía en 4 brazos, pero nos dice que cada brazo de este río llegaba a una tierra que ya existía. Dice que en una había oro, dice que en otra parte había piedras preciosas, y se nos deja ver que en estas civilizaciones que ya estaban se intercambiaban, ¿verdad?, estos valores, estos tesoros. Entonces, las escrituras nos dejan ver que sí existía otra civilización previa a Adán, ¿verdad? Y a lo que Dios nos lleva con todo esto es que en Dios había un centro común, en Dios había una unidad o una unicidad, una realidad que era una, y que al pasar esta primera civilización se había corrompido, se había pervertido ese orden del uno, ese orden, ¿verdad?, que era lo único que Dios estableció para regir la vida. Y cuando nosotros vemos en el orden de Dios, era que todo funcionaba bien y funcionaba de acuerdo al propósito. Una vez que ocurre esta primera perversión, podemos decir de estos primeros ángeles que no guardaron su morada, ¿verdad?, que no guardaron su posición celestial, y también, ¿verdad?, podían, porque lo deja ver la escritura, que estos seres de luz podían hablar con el Adán. Pero entendemos entonces que Dios hace la creación de Adán con un rol sacerdotal, con un rol de administrador de estos misterios divinos, y a través del cual el Señor traería de vuelta toda esta división, ¿verdad?, de que se había creado en esta primera sociedad, esta división fragmentaria, esta división, ¿verdad?, que dividía
en realidad esa mente común que Dios había hecho para que reinara en todos sus seres, ahora se veía como un fragmento. Entonces, de esta idea es que nace que el plan de Dios fue reunir en Cristo la mentalidad verdadera del cielo otra vez en el hombre, y que en Cristo esta sabiduría primordial que había antes de que todo fuera fragmentado, toda la mentalidad de Dios fuera distorsionada, para que por medio de Cristo esa mentalidad celestial fuera restaurada en una sola, y que en todos sus seres volviera a gobernar esa mente común del Hijo de Dios, esa mente común del Padre. Entonces, es esto lo que nosotros tenemos que entender cuando Dios nos explica que por medio de Cristo, cielo y tierra vinieron a ser uno solo, ¿verdad? Y que los apóstoles, en esta realidad de Cristo, en esta verdad, comienzan a explicarnos en todas sus cartas cómo, ¿verdad? Dice que se dio un cielo nuevo y una nueva tierra, porque ya la tierra anterior y el cielo anterior habían pasado, pero esto es una explicación de que no se trata, es decir, el sistema anterior fragmentado que había comenzado a regir como un régimen en la vida de los hombres, en la vida de los seres humanos que se habían desviado de la mente de Dios. Entonces, por medio de Adán, Dios registra este plan para volver a restaurar todo aquello, pero Adán en sí no era la pieza faltante como tal de este rompecabezas, sino que venía a ser, como el Señor nos explica en las Escrituras, esa moneda. Este primer hombre era esa moneda con la cual Dios mismo iba a comprar, ¿verdad? Por medio del Hijo de Dios, de ese nuevo Adán, regresarnos al plan inicial de Dios antes que el Adán, ¿verdad?, se desviara. Y entonces es el postrer Adán, Cristo, que puede llevarnos a esa realidad que Dios pensó cuando hizo al primer Adán, de llevarnos a su mente, de llevarnos a su gobierno, de que nosotros pudiéramos generar las decisiones de Dios en la tierra como seres a través de los cuales Dios gobernara. Y entonces es en este momento que nosotros tenemos que entender que el simbolismo de aquellos 4 ríos, aunque eran realidades, ¿verdad?, creadas, pero estas realidades nos hablaban de una verdad más profunda, de una realidad más trascendental, que tendría que ser cómo nosotros atendemos a Cristo como un todo en nuestras vidas. El sistema gobernado por las tinieblas de este mundo nos ha enseñado que para nosotros arreglar los diferentes aspectos de nuestra vida, los diferentes aspectos que nosotros atendemos, por ejemplo, nuestro primero Dios, después nuestro matrimonio, después nuestro trabajo, después nuestra familia, pero no era la idea primordial de Dios. La idea principal de Dios era que nosotros atendiéramos primero a su Hijo, y que en el Hijo ese todo primordial, ¿verdad?, esa vida
perfecta, esa vida primigenia que era el Hijo de Dios, al nosotros atenderla, todas las cosas que pertenecen al hombre entonces serían ordenadas en él. Entonces ese sería el correcto orden el cual Dios quiso proyectarnos a nosotros como seres humanos, nosotros teniendo al Hijo primero en todo. Entonces, como un todo, el cielo se nos iba a ir revelando y todas las cosas que son la vida del hombre, trabajo, familia, matrimonio, etcétera, etcétera, todas esas cosas pertenecen al cielo que Dios creó. Entonces el cielo que Dios creó va a funcionar en la medida en que Cristo, que es el primero, que es la mente de Dios, que es el principio gobernante que tenía que gobernar en la vida de nosotros como hombres, va madurando, ese Cristo en nosotros va madurando, ese Cristo en nosotros va dirigiendo los asuntos del hombre, ese Cristo en nosotros va teniendo la preeminencia en todas las cosas y como bien decía, ¿verdad? Un apóstol que en este momento estábamos escuchando, que hacía sentido a esto que Dios me estaba trayendo, cuando nosotros entendemos que en una primera fase la revelación, el conocimiento de Dios va a ir iluminando nuestra mente, va a ir ganando espacio en nuestra mente finita, pero no se queda ahí. La iluminación de Dios que comienza en nuestra mente va convirtiéndose luego en una revelación en nuestro espíritu. Esa revelación en nuestro espíritu es como un cofre que nos capacita, que nos da las herramientas necesarias, las capacidades necesarias, pero ese cofre luego se va a abrir para convertirse en nosotros en una gestión, en una acción, en unas decisiones que van a producir los frutos de Dios. Entonces, los frutos de Dios no es solamente lo que se queda en nuestra alma, en nuestra mente o en nuestro espíritu. El proceso completo de producir los frutos de Dios se lleva a cabo cuando nuestras decisiones, cuando nuestras acciones vienen a ser esa voluntad de Dios puesta por obra en la vida, puesta en acción en la vida. Entonces, este fruto del cual estamos hablando es lo que estamos comparando, que cuando el Señor describió al hombre como una moneda, todas aquellas cosas que Dios iba a comprar por medio de su Hijo unigénito, ¿verdad? Era toda la obra que los hombres por medio de él iban a hacer en la tierra para multiplicar esta vida en muchos hijos, para multiplicar esta vida en la traída de vuelta, si podemos decirlo así, del universo a Cristo, de la creación misma hacia Cristo otra vez. Y entonces, en este sentido se cumple el propósito divino, que el propósito divino es extender esa vida eterna que Él tiene, esa vida eterna en una realidad sustancial en lo visible. Es decir, su vida invisible fue la intención de Dios en hacerla visible, sustancial en esta vida de los seres humanos. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que la vida de Dios tiene un origen en lo invisible.
La vida de Dios tiene un origen en lo invisible para traducirse, ¿verdad? O para venir a una vida visible. Y esto también entendemos como la vida eterna de Dios, en que esta vida no se queda en el más acá, sino que esta vida continúa en eso que nosotros consideramos después de la muerte o más allá, pero es una vida que trasciende. De eso se trata la vida eterna. Es una vida que trasciende, que no está limitada a lo visible, pero tampoco está limitada a lo invisible. Es una vida que contiene ambos aspectos, pero que continúa y sigue estando más allá de esto. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros necesitamos primeramente entender, porque esto de lo que nosotros hablamos cuando entendemos es cuando nos es iluminada esta realidad. Pero esta realidad no solamente tiene que ser iluminada, sino que tiene que ser revelada, tiene que ser guardada como el tesoro más preciado, pero no para el más allá solamente, sino que este precioso tesoro nos lleva a nosotros a producir algo en esta tierra y a multiplicar hijos en esta tierra que sean conforme al Hijo primordial de Dios, que es Cristo, a ese Hijo primogénito. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos sobre todas las cosas, ya no podríamos decir prioridad, porque prioridad es, como acabamos de decir, algo que es más importante, pero después viene algo después. No, sino que ese valor que es sobre todas las cosas es el que va a dominar cada aspecto de nuestra vida, cada área de nuestra vida. Es decir, es un solo valor al que Dios quiere que nosotros ocupemos este tiempo eterno. Y ese solo valor es el valor del Hijo de Dios en nosotros, de la formación de Cristo en nosotros, de que nosotros entendemos que en ese río que es uno solo, todos los demás brazos descansan. Todos los demás brazos de esa realidad descansan. Nuestra familia descansa en Cristo. Nuestra labor descansa en Cristo. Nuestra empresa descansa en Cristo. Nuestro matrimonio descansa en Cristo. Nuestra vida mental descansa en Cristo. Los asuntos internos de nuestra vida descansan en Cristo. Y todo se reduce a esta realidad de que en Cristo es que todo es ordenado. En Cristo, en el uno de Dios, en ese reino, cuando nosotros nos devolvemos a ese reino, entonces ya el Edén, como primer lugar, no será solamente un jardín de árboles, de agua, sino que Dios lo lleva a una madurez, a la construcción de una ciudad de oro con piedras preciosas. Entonces el bosque, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? El bosque rústico, el bosque sencillo, entonces comienza a ser ya una construcción más arquitectónica, más de ingeniería, donde Dios sus complejos más ¿verdad? Sus conceptos más complejos comienza a unirlos en nosotros en la construcción de una ciudad, de una madurez mayor, de una trascendencia mayor, donde Dios ahora llama ese uno de Dios en nosotros como una ciudad viva, donde Dios mismo es el que vive en ella y donde dice que sus puertas nunca serán cerradas,
que sus puertas están abiertas día y noche, no solo en esta vida, sino en el más allá. Y en ese uno, cielo y tierra son una sola realidad, donde continuamente vive, coexiste, se mueve, que Dios no se detiene en crear y que esa acción creativa de Él ya viene a ser una realidad continua, una realidad que no se va a detener, una realidad que no va a parar, una realidad que cada generación representa sencillamente una obra de arte más en el complejo, ¿verdad? Como diríamos, entramado, hilera de toda la vida de Dios. Entonces cada generación, como dice la Escritura, cuando Dios se revelaba al profeta Daniel, donde le decía, Él es quien muda los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Él es el que da la sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Es decir, este tiempo eterno de Dios, ni en el cielo ni en la tierra, tiene un fin, porque Él es el creador y su acción creativa sigue funcionando, sigue durando y no se termina. Dios es un Dios eterno que en la medida en que nosotros entendemos a su Hijo, entonces comenzamos a entenderlo a Él y comenzamos a entender que en Él todos los que están más allá y los que están más acá somos uno en Él, y en esa ciudad nos podemos encontrar todos, y en esa realidad los de acá y los de allá podemos coexistir. ¿Por qué? Porque esa sola realidad es su Hijo, y su Hijo es el que ordena todo, es ese hilo común de la historia de los hombres acá y de la historia de todos los seres en el más allá. Y Dios es el que ha creado esta salvación, como dice la Escritura, tan grande. Fue inmolado desde antes, porque en sombras, en figuras, Él dejó, antes de que se sustanciara esta realidad, la dejó, como decimos nosotros, en principios básicos, hasta que el principio en sí se hiciera carne, se hiciera sustancia, no solamente en Cristo, sino en su propósito final, la iglesia, su habitación en la tierra, su morada en la tierra, para que durara por siempre y para siempre. Y esto no tendrá fin, porque dice la Escritura, hablando el profeta Isaías de esta realidad, lo dilatado de su imperio y la paz sobre el trono de David, que era Cristo, no tendrá límite, no tendrá fin. Y el cetro de justicia es el cetro de su reino. Y Él gobernará por siempre y para siempre con vara de hierro en las naciones. Y utilizará hombres para ajustar a los justos y a los que no son justos, para que todos lleguemos a ese uno del Mesías, para que todos lleguemos a esa realidad única, que es la única realidad que Dios tiene para nosotros, para todo el globo terráqueo y para el universo. Y a medida que entonces todo el universo se va ajustando y se va ordenando al Hijo de Dios, entonces entraremos en esferas celestiales aún más allá de este planeta, aún más allá en otras esferas. Dios nos permitirá regir sobre áreas aún más allá de los planetas, porque Dios hizo esta creación. Dice, los mansos heredarán la tierra, pero nosotros entendemos tierra como el planeta Tierra, pero Dios, antes de hacer todo esto, ¿verdad?, llamó a toda la creación del universo, de los planetas, de todo lo que Él hizo, tierra. Es decir, Dios ha dado el universo a los hijos de los hombres.
pero solo nosotros vamos a poder gobernar por medio de Cristo el planeta Tierra y más allá si nosotros permanecemos en el Hijo. Este misterio está encerrado en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios mismo en nosotros son esos 7 sellos abiertos, que es la sabiduría de Dios. Todos los brazos de su río en la iglesia llegan a ser esa unicidad que Dios desea. Entonces, este es un llamado de Dios para esta generación a que volvamos a ponerlo a Él sobre todas las cosas, sobre todo imperio, sobre todo dominio, sobre todo principado. Y en este aspecto no estamos hablando de jerarquías de las tinieblas, sino sobre nuestras opiniones, sobre nuestros argumentos, sobre nuestras propias decisiones, sobre las cosas que quieren gobernarnos fuera de las decisiones de Dios, fuera de las razones de la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene que ser mi principio, mi razón de vida, mi guía de acción en esta vida. Y ese es el plan que Dios desea que nosotros entendamos para que el todo de nuestra vida, el todo del hombre en la tierra, yo quiero decirte, no tengas objeción o temor de que tu familia es de Dios, tu matrimonio es de Dios, tu profesión es de Dios, todos los talentos provienen de Dios, pero solo todas esas cosas van a funcionar y van a hacer un todo y van a volver y van a ser dejar de ser atendidas fragmentadamente o como cosas aparte de Cristo, sino que cuando tú vienes y ordenas tu vida en Cristo, en el todo, en Él como el solo principio que gobierna todas las cosas, todo se va ordenando en nuestra vida. Todo lo que está desajustado espiritual, psicológicamente, en nuestro cuerpo y en cada esfera externa de nuestra vida, como ya dije, como individuos, como matrimonios, como trabajo, como familia, todo se va a ir ordenando cuando el Hijo de Dios es el absoluto gobierno de nuestra vida, que comienza a gobernarnos de adentro hacia afuera. Porque la meta de Dios es que nosotros entendamos que hay un gobierno de Dios que quiere resplandecer a través de ti. Hay un gobierno, hay un principio de luz que va a salir a través de ti y que va a gobernar mentes y corazones de otros que Dios ha planificado que tú llegues, que tú marques en esta tierra, que tú por medio de Cristo pasando a través de ti van a ser transformados, van a ser despertados, pero van a ser no solo despertados, sino levantados a accionar como hijos de Dios. Esa es la meta de Dios, que por medio de ti hay hijos que están esperando moverse como parte de este reino de luz, porque Él es el día. Él es el único día al que todos tenemos que entrar. Y esto es lo que el cielo está esperando, que nosotros entendamos que el día del Señor mismo es Cristo. Es un solo día al que todos tenemos que entrar. Ese tiempo eterno de Dios es el Hijo. Y una vez todos entremos en ese tiempo eterno, entonces todos seremos hijos del día, donde la luz que Dios ha preparado resplandecer en cada uno de nosotros se verá para que ilumine en las tinieblas y para que los sistemas de este mundo sean frustrados, sean gobernados por medio de Cristo y sujetados a los pies de Él.
Así que te dejo con estas palabras, comparte, bajamos todas estas palabras según Dios nos vela, nos resplandece, nos ilumina, nos mueve para que esta generación llegue a esa medida de Cristo que Él quiere que lleguemos.